Vos sabés perfectamente que en la Argentina hay muchos problemas. Uno de ellos es la extranjerización de la tierra, o sea, unos dirán 15, otros dirán 16, otros 18, otros 20 millones de hectáreas en manos de multinacionales y magnates extranjeros. No estoy hablando de una parcela de tierra en la que producen inmigrantes bolivianos. Estamos hablando de grupos muy poderosos que tienen alrededor de 17 millones de hectáreas argentinas en sus manos. ¿Cuál es la postura del PSR al respecto? Bueno, la idea de Segunda República que es auténticamente revolucionaria, y va a esto que me estás preguntando vos, porque ahí hay que tomar medidas muy de fondo, es justamente que ya la Argentina hoy no la podemos reformar. Requiere una auténtica revolución, como fue la revolución que nos independizó originalmente del siglo XIX de España. Tenemos que hacer una auténtica revolución porque esto que decís vos, que es tan fundamental, es producto de leyes que son legales pero son ilegítimas, que se remontan como mínimo a la época de Alfonsín y muy especialmente a la de Menem, que permitió la extranjerización de tierras, que permitió que los recursos nuestros fueran entregados a precio vil. Quizás el ejemplo más terrible es YPF, de la manera que fue regalada a Repsol por Menem, Cavallo y Néstor Kirchner. No olvidemos que Néstor Kirchner fue copartícipe en la destrucción de YPF allá por los años 93, 92 y 93, y así con los recursos en la minería con Barrick Gold, tierras que han quedado en manos de los Turner, Douglas Tompkins, que después falleció, pero que sigue estando en la empresa de su familia, Benetton, la familia Bush, y muy especialmente que es una preocupación que tenemos todos los argentinos, que es el tema de la Patagonia, porque Patagonia está particularmente vulnerable, tiene una bajísima densidad poblacional. El partido de La Matanza, que es un puntito en el mapa de la patria, tiene más habitantes que las 5 provincias patagónicas: Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y Neuquén. Con lo cual, evidentemente, hay un enorme peligro sobre el territorio nuestro. En Segunda República se quedarían sin efecto todas esas leyes. Hay que volver a poner a nuestras Fuerzas Armadas para que tengan un fuerte centro en entender la problemática, la vulnerabilidad territorial que hoy corre la Argentina, y me refiero muy especialmente a Patagonia, porque todos nuestros gobiernos ignoran, esta incluida, que hay una pequeña base militar nuclear británica en las Islas Malvinas que si mañana quisiera pegar el zarpazo sobre Patagonia, lo puede hacer con bastante facilidad, con lo cual hay que redefinir una política de defensa. Las políticas de defensa siempre van en función a entender cuáles son las amenazas. En pocas palabras, hay que hacer un planeamiento estratégico nacional y en base a ese planeamiento estratégico nacional elaborar un proyecto nacional. Esto que decís vos, si uno mira cuál es uno de las amenazas que hoy enfrenta la Argentina, la extranjerización de las tierras, no solamente en su dimensión física, sino también en los recursos del suelo. Totalmente. Inclusive el agua, el acuífero guaraní, por ejemplo, debajo de la provincia de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y provincias de Brasil y del Paraguay. En base a eso uno decir, bueno, ¿cuáles son las fuerzas y debilidades propias? Bueno, una debilidad propia obviamente es que tenemos las leyes equivocadas, no tenemos unas Fuerzas Armadas orientadas para defender el territorio y muy especialmente no tenemos una acción psicológica nacional para que el pueblo entienda. Hoy los multimedios, los grandes multimedios, estén del lado que estén, están en la politiquería, están en cualquier pavada, están en todas estas banalidades que vemos, pero nadie explica esto que estás diciendo vos. Nadie habla del hecho de que hoy hay grandes corporaciones que muy silenciosamente están ocupando y se están beneficiando con los recursos nuestros. Y no es culpa de ellos, es que la culpa no es del chancho, es el que le da de comer. Totalmente. Los distintos chanchos que se han sucedido en la Casa Rosada y en las gobernaciones han sancionado las leyes, las resoluciones, los decretos que permiten que estas empresas hagan lo que hagan. Yo te diría, no nos enojemos con Barrick Gold, o con, o con Turner, o con Chevron. Enojémonos con aquellos que tienen DNI argentino, que entregaron la minería Barrick Gold, que entregaron nuevamente YPF a intereses que son totalmente contrarios a los intereses del pueblo argentino. Sí, Adrián, ese tema de la extranjerización de la tierra y la estructura macrocefálica de nuestro país es un tema que, bueno, hay que solucionar de una vez por todas, ¿no? Y otro tema que yo te quería consultar
es sobre la visión que ustedes tienen, el proyecto Segunda República, sobre un nacionalismo a nivel continental hispanoamericano o iberoamericano. Yo, no noto que en otros grupos nacionalistas exista esa vocación continentalista, porque puede existirlas, pero no se nota. Yo la otra vez, escuchando un informe de ustedes, hablaban de un nacionalismo iberoamericano. ¿Podrías referirte al respecto? Sí, absolutamente, y te agradezco muy especialmente la oportunidad que me das de hablar de ese tema puntualmente. Yo creo que por la historia de nuestro continente, no hay ninguna parte del planeta, y le desafío a cualquiera que me demuestre lo contrario, no hay ninguna región del planeta donde haya 22 países que tienen un idioma en común, instituciones en común, historia desde luego en común, sí, una cultura bastante parecida, hispano-lusitana, digamos, para incluir a los hermanos brasileros, y que sin embargo, gracias a la geopolítica británica, muy especialmente, y luego la de Estados Unidos, estemos divididos en fronteras que en realidad no se condicen para nada con la realidad de los respectivos pueblos. Nosotros hace poquito, en mayo para ser exacto, el 19 de mayo, dimos por fundado el proyecto Segunda República Oriental en Montevideo. Y vos vas a Uruguay, es exactamente la Argentina, y nosotros le dijimos, queremos que en una Segunda República futura, auténticamente continental, que Uruguay se plegue a Argentina, o si quieren que Argentina se plegue a Uruguay, me da exactamente lo mismo. Y hay una razón geopolítica muy de fondo, y es que en este mundo terrible, donde hay fuerzas enormes, casi diría satánicas en algunos casos, que quieren imponer un gobierno mundial único, sí, gracias a Dios que hay otras regiones muy lejanas que se dieron cuenta que eso sería una tragedia para la humanidad enorme, y están promoviendo un mundo multipolar. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, ciertos países de Medio Oriente, por ejemplo, la India y China, sin ir más lejos, y para nosotros poder hablar de igual a igual en ese mundo multipolar, que es lo que se viene. Te doy un ejemplo, los ingleses lo entendieron muy bien el año pasado con el Brexit. El Brexit, que en definitiva significó indirectamente admitir que el mundo único, no es todavía una propuesta factible. Ellos se salieron de la Unión Europea, decisión muy inteligente, y van a revertir, ya lo están haciendo de hecho, a su tradicional imperio global durante un tiempo. Pero es un polo, no es un mundo único, es un polo. Iberoamérica, todos los países del continente tienen que ir hacia crear un único país, una única nación, un nacionalismo auténticamente continental, para tener la fuerza para poder hablar más o menos de igual a igual con la Unión Europea, con la Alianza Anglo-Norteamericana, con Rusia, con China y así sucesivamente. Ya hubo un precursor de esto. Yo me declaro abiertamente muy seguidor de la doctrina, enfatizo, de Juan Domingo Perón. Cualquiera que diga, un peronista, porque todavía hay mucho gorilaje, les diría, mire, lean Conducción Política, La Comunidad Organizada, La Hora de los Pueblos y el Proyecto Nacional, y lo desafío a que encuentre algo malo en eso. Que después me digan, bueno, pero Perón no lo ejecutó, eso es otra cosa.